Tengo que contar que tengo la necesidad de dedicarle este programa a Cuba, de hacer un monográfico sobre lo que está pasando en Cuba en estos momentos y sobre lo que está pasando a partir del levantamiento del 11 de julio de ese pueblo cubano clamando por la libertad. Hoy quiero hablar de esos valientes cubanos que se están echando a las calles, jugándose literalmente la vida. Hoy quiero hablar de esos cubanos que viven fuera de Cuba, pero que también se están jugando el tipo y están tremendamente preocupados por lo que está pasando en Cuba y por sus familias. Y tienen también miedo de lo que puedan sufrir ellos o las represalias que puedan sufrir sus familias. Hoy quiero que durante esta hora que dura este programa seamos la voz que la dictadura castrista le roba cada día al pueblo cubano. Hoy quiero que seamos los gritos de esas personas desaparecidas, detenidas, encarceladas, torturadas, confinadas en sus casas, vigiladas, oprimidas, esas personas que no pueden gritar en Cuba. Hoy quiero denunciar sin tapujos el hambre, la miseria, la enfermedad y la muerte descontrolada que hay en este momento en Cuba. Y quiero que todo el mundo se entere que este gobierno, el gobierno de España, dice claramente que Cuba no es una dictadura. Y hay otra parte que calla, luego otorga. Quiero denunciar también esa falsa enciclopedia que se llama Wikipedia, que está mintiendo y engañando a todo el planeta, esa falsa enciclopedia, que cuando pones Cuba la define de la siguiente forma. Cuba es un estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. Esto es lo que dice Wikipedia, que es Cuba, y esto es lo que dice el gobierno español, que es Cuba. Aquí tenemos cuatro cubanos que están luchando por la libertad de Cuba, que nos van a contar la verdad de lo que es Cuba. Y está con nosotros Ismeli Álvarez. Ismeli Álvarez, para que te vean, así eres tú, saluda. Ismeli Álvarez es portavoz de Acción por la Democracia y encargado de prensa y comunicación. Acción por la Democracia es la plataforma que aquí en Madrid y yo creo que a nivel nacional en España, ¿no?, están luchando por los derechos de Cuba, por la libertad de Cuba y apoyando a esos cubanos que están ahora mismo, pues eso, jugándose la vida en Cuba para intentar conseguir la libertad. Acción por la Democracia. Está con nosotros también Jaime. Jaime es músico, es autor de la canción Cuba Libre, es artista y también eres un activista al 100% de Libertad por la Democracia y estás luchando por tu pueblo desde aquí, desde España. Encantada, Jaime, de estar contigo. Muchísimas gracias. A ver, os voy a pedir que os acerquéis el micro, por favor. Está también con nosotros Lázaro Mireles. Perdona, Lázaro, si te he dicho mal el nombre. Lázaro Mireles es el presidente de Acción por la Democracia, supongo que el impulsor de todo, inicial de todo este proyecto, pero claro, una persona sola no hace nada, eres tú y un montón de personas más, por eso me decías que, Lola, no soy yo solo, por supuesto, sí, claro, que no eres tú solo. Somos muchísimos. Acciones por la Democracia es además un movimiento internacional instituido en España y bueno, es un conjunto de plataformas que convergen con el punto en común y el deseo de avanzar hacia la democratización en Cuba. O sea, que no solamente sois España, mira, eso no lo había visto. Somos un movimiento internacional. O sea, y por eso tenéis tanta conexión, me habláis tanto de lo que está pasando en Miami, sabéis perfectamente lo que está pasando en otros países. Bueno, pues mejor que nos lo vais a contar vosotros, no nos lo va a contar nadie. Y está también con nosotros Ezequiel Arnani, es activista desde que nació, como se define él, activista desde que nació, ingeniero industrial, llevas muchos años en España, pero tienes mucha comunicación con Cuba y estás también luchando y poniendo todo el corazón por esa libertad del pueblo cubano. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estar con nosotros. Pues en este ratito que antes de empezar a emitir el programa en directo, pues he estado hablando con mis cuatro invitados y les he dicho que quería empezar porque nos cuenten lo que está pasando en Cuba. Yo, a partir de montar este programa, me he puesto en contacto con muchas personas. Están aquí cuatro, pero han sido muchas personas las que tienen ganas de contar y de decir, y me han contado historias espeluznantes.
Y como estamos aquí en Libertad FM, y en Libertad FM no tenemos pelos en la lengua, y en Libertad FM es de los pocos medios de comunicación que todavía quedan en España libres e independientes, porque estamos bajo un gobierno social comunista que está haciendo pues lo que hacen las dictaduras, en todas las dictaduras, manejar y manipular los medios de comunicación. Bueno, pues en Libertad FM lo que vamos a contar y lo que estos señores se van a contar, se puede contar porque aquí no hay censura. ¿Quién me puede contar qué está pasando en Cuba? Empezamos por ti, por ejemplo, por Lázaro. Cuéntanos un poco. Bueno, lo que está pasando en Cuba, primero quería comentarte que yo tengo como la idea de que esa página de Wikipedia la ha montado Federica Mogherini, y sobre todo después que de su último regreso de La Habana, de visitar a sus amigos los Castro y de afirmar que Cuba es una democracia de partido único. Dicho esto, lo que está pasando en Cuba yo creo que es ya la respuesta de todo un pueblo que está hastiado, de todo un pueblo que está cansado, de todo un pueblo que ha salido a las calles diciendo queremos libertad porque no damos más, queremos libertad porque el sistema disfuncional de los Castro ya no se sostiene por sí solo. Y yo creo que eso es lo que Pero me contabais que, bueno, que Cuba hasta ahora... Bueno, la gente ha ido aguantando, sobre todo hay unas generaciones, las últimas generaciones, que es que han nacido ahí. Entonces, el que ha vivido algo antes y ve esto, lo que está pasando ahora, pero hay mucha gente que ha nacido ahí y dice, bueno, con que me den un poquito de comer, con que me den un poquito, han ido aguantando, pero es que la gente ya se muere de hambre. La gente se muere en las calles, la gente no tiene medicinas. El COVID, o sea, Cuba ha aguantado como ha podido, pero es que Cuba se muere. De hecho, veíamos que Díaz-Canel, este presidente puesto a dedo, organizaba una payasada esta de las que él forma cada rato, una movilización masiva de los supuestos revolucionarios, que bueno, por supuesto todos ellos responden al Partido Comunista de Cuba, la única plataforma política permitida en la isla. Y antes de que comenzara esta movilización masiva para intentar decirle al mundo que los desafectos de la revolución son pocos, veíamos cómo les pasaban por un almacén que tenían puesto a darles una merienda, un pedazo de empanada, un vaso de refresco. Y si la gente tiene hambre, si la gente no tiene dónde comer, de dónde buscar, pues por supuesto, yo creo que la gente va, aunque sea para decir, bueno, me voy un poco a coger sol, a aguantar esta historia, pero voy a tener algo que darle a mi niño que está llorando, o no sé qué. Y es la situación real que está atravesando la isla ahora mismo. Estábamos hablando, yo contaba, hablando ayer con una compañera mía una compañera, bueno, yo tengo clínicas de medicina, y entonces una doctora cubana que vive en Miami, y me contaba que su sobrino, cubano también, médico, pues le habían subido por esos viajes que hacen, pues esto, la revolución. Yo es que me gusta mucho como lo llamado la revolución castrista, porque eso no es la revolución. La revolución es la que estáis haciendo vosotros ahora. Esta es una revolución, la revolución castrista, que es acabada en una dictadura. La revolución de verdad es esta. Bueno, pues de esas campañas publicitarias que hacen, que suben a un avión un montón de médicos y los mandaban a Venezuela a ayudar a los enfermos de Venezuela con un avión lleno de medicamentos, y su madre había muerto hace 2 días porque, siendo médico, porque no había tenido medicamentos para atender a su madre. Entonces se le ocurrió escribir en Facebook y decir, cuando volvió, que era una vergüenza, que en Cuba la medicina era mentira, que no era un país que tuviera medicinas, que tuviera nada, y que era una vergüenza ver cómo habían sacado las medicinas que no tienen en Cuba para llevárselas a los venezolanos para hacerse la foto y demás. Pues lo escribió en Facebook, inmediatamente le detuvieron. Estuvo 5 días en la cárcel, le han quitado la licencia, ya no puede ejercer la medicina, tiene 6 meses de arresto domiciliario con una persona en la puerta de su casa vigilándole, y luego 5 años de condena, que me explicó una cosa que no existe en España, que durante 5 años no puede estar en redes sociales, tiene un nombre, no me acuerdo qué nombre, dijo, por un comentario de Facebook. Y yo le dije, bueno, pues ese señor, que es médico, tendrás que llevártelo a Miami, tendrás que mandarlo para España, tendrás que sacarlo de ahí, porque además, si no puede ejercer la medicina, que es su profesión, dice, no, es que tampoco están dejando ahora mismo que la gente salga. O sea, ya no es que la gente no puede salir. O sea, me estabais hablando que los niños los están reclutando. Bueno, hablamos de niños en España. Un niño, vosotros habíais discutido si tenían 13, 14 años. En España, un niño con 13 años no va solo al colegio. Su madre o su padre le acompaña al colegio. Con 13 y 14 años son niños.
que decíais, bueno, no son niños, pues niños con 13 y 14 años les están poniendo el uniforme y les están mandando a las calles. ¿Qué es lo que está pasando con los niños en Cuba? Los niños es el siguiente, por ejemplo, mi sobrino tiene... Acércate al micro, por favor. Un momentito, ¿es posible que nos pongáis aquí el aire acondicionado? Que no sé. Sí, es que estamos muriendo. Gracias. ¿Cómo se nota que estés acostumbrado? Vamos a pensar que estamos en pijama. La cara de todo el mundo sudando. Vamos a pensar que estamos en pijama, ¿viste? Que esto es un interrogatorio. Hay que hacer la revolución, pero si es más fresquito. Sí. Bueno, lo que te contaba... A ver si Pon la tope, camarada. Camarada, por la tope. Cuéntanos, lo que te contaba lo que me era contabas siguiente. de los niños, porque a mí es que me parece impactante, ¿no? Mi sobrino tiene 14 años y, como digo yo no sé de dónde ha sacado esa genética, porque todos en mi familia somos retacos. Acércate al micro, cariño, que si no, no te oigo. Vale, y bueno, y el chaval parece que tiene 18 años, con 14, pero es que en las imágenes que yo vi en internet, que es un vídeo, es decir, vi niños, pero chavalitos que me recuerdan a cuando yo tenía 12 años, que yo sí era un flequito, yo era nada. Que me acuerdo que el que estaba narrando la imagen decía, pero mira ese niño que la manito no le alcanza para aguantar el palo. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tenía que trabajar en la agricultura para pagarme los estudios, porque es que allí los estudios no son gratis como ellos venden. Es decir, tenías que ir a trabajar en la agricultura. Yo creo que a ustedes, que ya son más pequeños, no les tocó. Hombre, sí. O sea, hay la llamada escuela al campo. Exacto. Era obligatoria. O sea, Sí. había tú estabas estudiando durante los 11 meses, los 9, los 9 meses. 10 meses del curso escolar. Y había, pues en la recogida de patatas, de papas, como le dicen allí, pues te ibas 45 días o 50 días al campo a recoger patatas. Luego el que estaba en Hawái, que eran plantaciones de naranjas, pues a recoger naranjas. O sea, tú no tenías clases durante todo pero ese además, tiempo. es que era curioso, porque al de Hawái lo mandaban para Camagüey, y al de Camagüey lo mandaban para La Habana, y a los de La Habana los mandaban para Pirán del Río. Es decir, y yo como... Bueno, pero bueno, hablaremos de los fallos del sistema comunista, que está claro que es un sistema fallido y que es una dictadura, pero vamos a disfuncionar, pero vamos a hablar de ahora mismo, o sea, la gente la está metiendo en la cárcel, o sea, hay miles de desaparecidos. Los niños son los que están protestando y los niños lo están reclutando para ir contra las manifestaciones contra el pueblo. Lo están obligando, poniéndole casco, poniéndole escudo con palos, para reprimir al pueblo. Unos niños que se ven que están asustados en los vídeos ahí. Desde que yo he visto ese vídeo, yo no he parado ni un día de llorar. Cada vez que me acuerdo, porque pienso que es un hijo mío el que está ahí. O sea, imaginaros que vemos el momento, tú tienes un hijo de 13 años y llega a tu casa el ejército y te dice, el niño se viene conmigo. Sí, y lo uniforman casa. y punto, y le convierten en un soldado. Y tú ya, y el niño pues tendrá que obedecer órdenes porque o da o le da, ¿no? Pero no, y lo están poniendo en primera línea. Primera línea contra la manifestación, y los niños se ven en el vídeo que están asustados. Los mismos manifestantes están aguantando porque dicen, no, los están usando como escudos humanos. Sí. Y los verdaderos policías están como a 100 metros de distancia. Cuando ven que los muchachitos no hacen nada, vienen donde están ellos como a darle órdenes y a estarles motivando a que hagan algo. Vosotros como plataforma, nosotros les contaba que en España la información que están teniendo los grandes medios de comunicación son mínimos, porque está pasando como de puntillas con un tema tan grave como es esta. Y yo, por ejemplo, para informarme mejor, he tenido que conectar con gente de Miami, que en Miami sí que tienen una comunicación mucho más clara y tienen más información de cómo recibís la información de lo que está pasando, cuántos desaparecidos hay, cuánta gente hay en las cárceles, cómo sabéis las torturas que está habiendo en Cuba en este momento, cómo recibís esa información. De hecho, la plataforma que está recogiendo o recopilando todos los datos que nos llegan de Cuba desde distintas regiones es la plataforma de Prisoners Defender, que se gesta desde Madrid. Es la plataforma que lleva Javier Larrondo, que es hace un trabajo, una ardua labor en este sentido de denuncia constante. Y en Madrid también tenemos el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que nos está continuamente informando de la situación y actualizando sobre lo que está sucediendo en Cuba. Ahora teníamos una lista que ya supera los 300 detenidos, entre detenidos y secuestrados, porque hay familias que todavía no saben el paradero de quienes se han llevado, ¿no? Y entonces ahí ya los consideramos como secuestrados, directamente desaparecidos, ¿no? Y otros que ya vamos sabiendo qué está pasando con ellos, ya vamos teniendo la noticia o el feedback de cómo están, y nos imaginamos
que lo que quiere hacer el régimen es una serie de juicios sumarios, que ya lo ha intentado hacer en otras ocasiones con activistas disidentes dentro del país, y se ha pues difuminado una noticia de que estos juicios sumarios intentan darles penas de entre 5 a 20 años de cárcel tan solamente por una manifestación. Por esta manifestación. Sí, bueno, es que yo he visto, bueno, ya sabéis que en España también tenemos unos periódicos, no voy a decir nombres, pero un periódico que contaba la noticia, pues eso de la pequeña revuelta que ha habido en Cuba. Luego hablaba de este presidente que se han inventado, de Díaz-Canel, que decía que iba a haber juicios justos para todos y demás. Entonces vendían la noticia como eso, como una revolución de chavales, que iba a haber juicios justos para todos. O sea, de verdad, ¿se cree la gente esto? O sea, pero es que, vamos a ver, yo hablo con gente muy allegada mía, que son de estos de el Partido Socialista. Vamos a ver, el Partido Socialista en España no existe en este momento. Tenemos un partido sanchista. Un partido sanchista y los comunistas. Y vosotros, ¿cómo veis la dirección de España? El mismo guión, yo te voy a ser sincero. El guión del sanchismo está casi prácticamente controlado por el comunismo, es el mismo guión. Total. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español ha desaparecido en su trasfondo, en sí, en su raíz, en su fondo, ¿no? En la esencia de lo que siempre ha sido. Yo estaba oyendo el otro día a Inés Arrimadas, que lo decía en el congreso que tuvo Ciudadanos, y fíjate que es algo que me ha impactado, y es verdad, es que está desapareciendo. Su esencia ya no existe y siguen la misma política de Podemos, Izquierda Unida, de toda esta gente. Pero además, españoles, temblad, porque si vosotros tenéis un gobierno en el que lo que está pasando en Cuba no le parece una dictadura, si os lo traen a vuestra casa, no os lo van a decir que os van a traer la dictadura. Si para ellos lo más normal del mundo, y en una democracia lo que ocurre en Cuba es lo normal, pues eso se están diciendo que es lo que van a traer en casa, que es lo que van a traer. Es que yo, a ver, por ejemplo, cuando dicen social comunista, es que yo el social ya yo lo he quitado. Sí, para mí pero bueno, pero también es que el Partido Socialista de Repúblicas Soviéticas, el Partido Socialista Comunista, es que con el paraguas, los nazis eran los nacionales socialistas, con el paraguas del socialismo, que hombre, que todos, yo creo que en el fondo somos socialistas desde el punto de vista que queremos, pues que nuestros hermanos, que nuestro pueblo, que nuestra gente, o sea, si eso se llama ser socialista, pues todos somos socialistas desde ese punto, queremos el bien común, pero es que eso se lo han apropiado los comunistas. No existe, está desapareciendo, se está difuminando en el contexto de lo que es. Y atención España, porque no dudemos que el Sánchez tenga asesoría de Cuba o de Venezuela, porque incluso las leyes que ahora mismo, las leyes que está intentando aquí aplicar, leyes de incluso entrar, secuestrarte tus bienes personales, todo esto vienen cascados de una ley que Hugo Chávez implantó en Venezuela. No, pero es la misma que en Cuba, lo que pasa es que tú eres muy pequeño, pero yo que soy más viejo. Es la misma que en Cuba, es la misma que en Venezuela, es la misma que nos quieren poner para España en plena pandemia mundial. ¿Por qué necesitamos los españoles esa ley que te pueden quitar la casa, que te pueden quitar el negocio, que te pueden entrar en tu casa, que te pueden quitar el dinero de las cuentas corrientes? ¿Por qué los españoles necesitamos esa ley de prisa y corriendo en este momento? Pero digo más, es que a mí me daba gracia porque yo le decía a mi madre, oye, han cerrado Madrid, me dice, aquí han cerrado La Habana. Que no dejan que la gente vaya a la provincia de al lado a trabajar. Me decía, claro, a nosotros nos está pasando igual. A mi madre la cogió en provincias, tuvo que echarse un año en provincia porque ella había ido a casa de la hermana y se quedó atascada ahí. Después, ahora mismo, suben la electricidad en Cuba, la suben aquí. Digo, es que lo están dirigiendo desde aquí. Lo que está pasando en España con lo de la electricidad es una locura. Pero es que tenemos los medios de comunicación secuestrados. Es que si esto estuviera pasando y estuviera en el gobierno, un gobierno de PP Vox, por ejemplo, la gente estaría tirada a las calles, rascándose las vestiduras. Y es que aquí en España nos la están metiendo hasta el fondo. Y nos lo estamos comiendo siempre. Nos la están metiendo hasta el fondo. Hay una cuestión. La palabra socialista, eso es la palabra que utilizan ellos, que utilizan los comunistas para llegar. O sea, vamos a ver, cuando llegó Fidel en el 59, en el 65-70, que se empezaron las expropiaciones, llegó y se paró en una plaza y empezó, ese edificio expropiese, como igual hizo Hugo Chávez, ¿no? O sea, en España, exactamente, en España Sánchez no puede hacer eso, porque evidentemente sería muy lógico, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues hombre, cambio la ley de seguridad nacional
la reformo y luego no tengo que decir expropiese, porque aquí como todo funciona burocráticamente, mando la documentación y ya está. Los españoles nos hemos quedado sin derecho a nada. Los españoles digo porque también soy español, o sea, vivo en este país y al final es parte de lo mío. Y también quería decir algo sobre lo que está pasando en Cuba. Antes de decir lo que está pasando en Cuba, los radioyentes, por favor, poneros en situación. En Cuba, los edificios esos de La Habana Vieja tan bonitos se están cayendo a cachos. Se están cayendo a cachos. La gente vive con puntales. O sea, las madres van al hospital, tienen a sus hijos y les traen y les ponen debajo de un techo que está con puntales en una cuna. En el campo la gente vive en unas condiciones pésimas. O sea, yo creo que en Cuba habrá un porcentaje de la población que tenga calentador de agua caliente, a lo mejor si acaso un 10%, si acaso, y es que estoy... Si acaso, y es que he sido generoso, ¿no? O sea, hay que ponerse en situación. ¿Por qué la gente accede a que por una merienda salir a la calle? ¿Por qué accede? O sea, las colas para comprar las comidas. Es que es alucinante, o sea, es que es alucinante. O sea, mi familia tiene comida porque económicamente, gracias a Dios, hemos estado bien porque vivíamos en el campo y siempre hemos sido acaparadores, como se le llama. Entonces, se han comprado 4 o 5 neveras, congeladores de restaurantes y todo lo que va apareciendo se va comprando. Pues crías un pollo, lo matas y lo congelas. Un cordero, una vaca. Una vaca no, porque ese es otro. Exactamente. Se meten 20 si una vaca no, o sea, porque eso es verdad. A ver, cuidado que viene Carla Antonelli y después dice que no la acusemos más por estar comiendo langosta en el malecón de La Habana con la criminal de la comunidad LGTB, aquella Mariela Castro. Cuidado, porque después utiliza las palabras en la Asamblea de Madrid. Yo supongo que cuando la gente en Cuba, el levantamiento anterior fue en el año 94, creo que fue. El maleconazo, que fue porque se cae el muro de Berlín, la Unión Soviética desaparece, esa ayuda que llega de la extinta Unión Soviética desaparece y Cuba entra también en una crisis económica brutal. Y la gente, especial. Y la gente se tira a la calle por hambre y por desesperación. No, y los apagones de una semana, de 15 días, los mosquitos comiéndonos, sin comida. También murió gente, desapareció gente, ahí la represión fue brutal. Ahí todo fue muy rápido, es decir, fueron muy poquitos días el maleconazo, es decir, creo que fue un día nada más, la gente asaltaron alguna que otra tienda, todo fue muy centralizado en Centro Habana, que es una zona donde, hay muchos de estos edificios que se están cayendo, porque todo eso se construyó en los años 30 del siglo pasado, ya están a punto de cumplir un año, un siglo digo, y claro, sin ningún mantenimiento, la gente con los mínimos recursos. Es decir, mi madre todavía vive en el edificio donde ella casi que nació, cuando ella vino de Guantánamo para La Habana en los años 40, y creció ahí, y ahí nací yo, y todavía mi madre sigue viviendo ahí. Es decir, un piso de los años 30. Pero ¿cómo fue la represión en aquella En aquel momento fue brutal también. Brutal. Lo que pasa que ellos que quisieron inteligentemente abrieron para que todo el mundo se fuera y me voy a quitar todos los que están en contra, y abrió y se fueron... ¿Cuánto más o menos? Muchísima gente. Ahí no tenemos 120.000 o algo de eso por ahí, ¿no? La cifra de los 120.000 fue cuando el puente marítimo del Mariel. Del Mariel, sí. Que fue por el Mariel. Sí, pero también fue una cifra elevada. Gente que vinieron para Europa, porque tengo amigos míos aquí en Madrid que vinieron en esa época, que se quedaron ya marcados que no podían vivir en Cuba, porque claro, al meterse en la embajada del Perú, que se metieron 10.000 personas en 4 horas. Para buscar asilo político. Sí, intentando salir. Entonces, ahí fue donde el gobierno de Cuba primero hace una manifestación de estas, como dicen ellos, de una marcha al pueblo combatiente, ya no me acuerdo los nombres de eso, es decir, porque ellos siempre están buscando como los nombres de los ministerios nuestros. Como pasa aquí en el gobierno, que siempre salga un nuevo palabra, con tal de no llamar a las cosas por su nombre, se inventa un nuevo palabra. Lo que inventaron todo aquello, arrastraron, hay cosas que están en internet, además, comentarios de gente que las arrastraron por las calles. Claro, la represión fue brutal en aquel momento, pero no existía internet. Pero corta porque dejó salir, porque abrió. Vale, pero entonces, mejor para el que pudo escapar, se calmó por eso. Claro. Supongo que ahora mismo,
cómo ha sido la represión, porque cómo ha sido, o sea, la brutal. gente ha sido brutal, o sea, Brutal, cuando brutal. hablamos de brutal, es que a veces nosotros, y ya te digo, los españoles, nos llega muy poca información y vemos a un señor que lo detienen 2 policías y aquí en España te detienen 2 policías, te pasas una noche en comisaría y al día siguiente estás en su creo que hay que casa. contarlo, no podemos decir las cosas están en internet porque hemos visto diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid que parece que nunca han tenido internet en su vida, porque como dicen, Cuba no es una dictadura, en Cuba no hay represión, ellos internet no tienen. Entonces tenemos que contar las cosas, tenemos que conceptualizar. La dictadura criminal ha enviado, por medio de su puesto a dedo, Díaz-Canel, a toda la gente a las calles con palos, les ha preparado los palos, porque los palos no se fabrican solos, Hay una horda criminal del castrismo en las calles apaleando al pueblo, organizada y enviada por el presidente. Esto lo hemos visto. Porque ha dicho que las calles son de los revolucionarios fascistas. Sí, o sea, no son del pueblo cubano, son de los revolucionarios fascistas. Tienen dueños de las claro, calles. las calles son, los proyectos son, las ayudas económicas que vienen de la Unión Europea a chorro, 200 millones de euros de 2018, son para los revolucionarios, no son para el pueblo, por eso hay hambre en Cuba, hay desabastecimiento, hay necesidad, y ya está, y la Unión Europea sigue mandando dinero, y el Borrell sigue diciendo que está controlado, que está ayudando al pueblo, cuando es mentira, no es revertido en el pueblo necesitado, y así las cosas. No, pero además hay otra cosa, Lázaro, que es el problema de que durante los 30 años que estuvo subsidiada la revolución cubana, por decirle revolución, porque a mí ni eso me gusta decirlo. Es el nombre que ellos mismos han puesto, pues vale, a lo vamos a mejor decirlo, al principio, ¿no? vamos a ver, había un dictador en Cuba, que tenía una renta per cápita maravillosa, el nivel de vida en Cuba era altísimo, había diferentes clases sociales, pero en Cuba se vivía muy bien, y había un dictador salvaje, había un dictador. Había clases sociales en Cuba. Sí, hay. Ahora las diferencias son mayores que en aquel tiempo. Pero en aquel momento la revolución se monta para acabar con esas diferencias de clases sociales y acabar con un dictador. Y acaban con un dictador mucho más sangriento, mucho más salvajes y muchas más clases sociales se le cayó la careta. Las que había, y encima en una miseria absoluta. O sea, que no han ido, ha sido pues eso, lo que fue el comunismo. A ver, es que cuando tú vas a Cuba, no sé si has ido alguna vez, o tú ves, además, ves las fotos y ves que siempre te enseñan el Vedado. El Vedado es una zona relativamente nueva. El Vedado crece entre los años 55 y 58. Es decir, en cuestión de 3 años, se construyeron yo no sé en qué cantidad de rascacielos. Sí, bueno, que Cuba que en aquella época no los había en España, además. Había un dictador con sus carencias, pero era un país rico en ese momento, un país con un nivel per cápita altísimo, de los más altos de Sudamérica. Economía número 29 a nivel mundial. O sea, fíjate lo que era Cuba y lo que ha hecho el comunismo con Cuba, ¿no? El tema de la educación, que es otra de las falacias de Cuba, es que, por ejemplo, mi familia es una familia pobre. Mi abuelo estudió con beca en Estados Unidos en los años 20. Después mi tía, que también era pobre, es decir, porque mi abuelo era un asalariado, al final mi tía estudió en la universidad, medicina. ¿Cuánto valía la matrícula de medicina? 50 pesos. 50 pesos que por el valor contractual de la moneda hoy serían 500 euros aquí en España. ¿Qué muchacho hoy aquí en España soñaría con que la matrícula a la universidad por año le costara 500 euros? Ninguno. Y así era en Cuba. Mi madre y mi tía estudiaron en colegios públicos. El instituto donde estudió mi madre y mi tía eran colegios públicos. Es decir, hasta el final la situación tampoco era tan nefasta como la querían pintar. Hablábamos antes, que ya sabéis, como a los podemitas, pues a los bueno, es que yo les llamo fascistas, les llamo asesinos, les llamo dictadores, que es lo que tenemos en Cuba ahora mismo en el gobierno. Pensaba que hablamos de España. Pues también. Resulta que los problemas de Cuba son por culpa de Estados Unidos. A ver, son mentiras. Esa mentira que están contando, porque eso es lo que están vendiendo. O sea, en el artículo ese que os he dicho, porque he bichado mucho sobre el tema de Cuba y diferentes artículos, estos que decía que lo del 11 de julio ha sido un pequeño levantamiento, pues también decía que el problema real que tenía Cuba era el embargo de Estados Unidos. No, estamos bloqueados por nosotros mismos. Estamos bloqueados por nosotros. Eso es mentira. Mira cómo habría ahora sí, ahora dejó de entrar todas las medicinas y dejar entrar todo. Entonces no estamos bloqueados por los Estados Unidos, estamos bloqueados por ellos mismos. Fíjate hasta qué punto existe el bloqueo. A mí me da gracia porque yo estuve en Cuba hasta los 20 años. O sea, yo me comí todo el régimen de Castro en su mejor momento, en el momento más terrible. O sea, la gente cuando dice, no, el cambio, sí, el problema es que si en Cuba no pasa esto, no hay un cambio, porque en Cuba hay una generación de 60 años. O sea, 2 generaciones de 30 años.
3 generaciones de 20 años y 4 generaciones de 15 años, adoctrinadas por el sistema. O sea, es muy difícil. Porque la gente, tú vas, y a mí, o sea, nos han dicho en estas manifestaciones que nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Ese es el instrumento que ellos han utilizado para doblegarnos ante las fuerzas de la revolución, y luego la desunión del pueblo. O sea, esa falacia, porque yo siempre digo, es una falacia de igualdad, todos iguales, es mentira. Eso tú lo que haces es crear una desunión, porque todos no tenemos las mismas virtudes, como todos no tenemos los mismos defectos, ni todos tenemos los mismos gustos. O sea, todos no podemos ser iguales. Y la pobreza y la miseria siempre crea desigualdad. Exactamente. Siempre crea desigualdad. El comunismo multiplica a los pobres, esa es su única premisa. Sí. Entonces, es lo que, en vez de igualar a todo el mundo en un buen nivel, lo que hace es que los igualan en la miseria, y en la necesidad. Sí, la calamidad. Quieren tanto a los pobres y a los humildes que los muchos multiplican. Hay una cosa muy buena, porque aquí siempre el discurso de los partidos de izquierda de este país, ¿no? Del sanchismo que hay ahora y de todas las izquierdas es, no, es que la derecha no quiere inmigrantes. No, es que ustedes hacen tanto polvo un país que los inmigrantes no quieren ir. O sea, eso lo he dicho siempre de los países comunistas. ¿Os acordáis de la extinta Unión Soviética, el muro de Berlín? La gente moría intentando saltar a la otra parte de Europa. En Cuba, la gente se arriesga la vida en una patera para poder salir de Cuba e irse a los Estados Unidos. Al revés, eso no ocurre. O sea, que no hace falta ser muy listo. ¿Cuántas pateras van de Miami a Cuba? ¿Cuánta gente saltaba el muro de la Europa de la Europa libre a la Europa? La famosa canción de Nino Bravo, libre, es de eso, es este chico que matan, es el primer muerto que hay por el tema de intentar saltar el muro. El muro de Berlín. Perdona, habla. No, iba a decir que fíjate, si la derecha no quiere migrantes, que aquí ya vemos 4, pero somos 3 emigrantes que estamos en Vox. Afiliados a Vox. Exactamente. Sí, porque además hay una cosa cierta. Es decir, a los de Vox nos tildan de que somos racistas, de que no queremos inmigrantes. Hay una cosa curiosa. Durante la época de Zapatero, durante la época de Aznar, se hicieron 3 regularizaciones de inmigrantes. Durante la época de Zapatero nada más que se hizo una, lo que se vendió muy bien, pero después cuando la situación económica apretó, les pagaron porque se fueran. Es decir, mira tú qué cosa más racista y sectaria que pagarle a la gente que han llegado aquí. ¿Os acordáis cuando pagaron a la gente para que se fuera de España, que se fueron y luego muchos volvieron? Dijeron, me voy, me llevo la pasta, y muy bien hecho, yo he hecho lo mismo. Si tenemos un gobierno estúpido, pues muy bien hecho. El tema yo me fui a Miami porque no aguantaba. Si los de vos fueran tan racistas, no hubiera bailado yo con Monasterio. Con Rocío Monasterio. Exactamente. O sea, y baila bien Rocío Monasterio. Sí. Es familia cubana. Es que ella es cubana. Ella es cubana. Sí. Hay una cosa, siempre decimos, es que Rocío Monasterios habla un castellano perfecto, ¿no? Pero en el cuerpo se le ve esa salsa de cubana. Lo tiene, ¿no? Porque yo cuando no sabía que era cubana la miraba y le veía y decía, tiene algo que me suena conocido, hasta que me enteré que era cubana, no lo sabía, evidentemente, porque todos tenemos como los españoles son españoles, ¿no? Todos tenemos esa característica que nos caracteriza de nuestro país. A mí la gente me dice, no, es que tú no eres cubano porque mira el acento. Digo, ponme una salsa. Bueno, es que, en ese caso a mí me pones una salsa y hay una cosa más patón que cualquiera. Que yo quiero decir sobre el tema de racismo. Yo en España nunca he sentido sentimiento de racismo hacia mí. O sea, yo me siento muy afortunado. No, yo tampoco. Yo soy el más oscuro de la mesa. En ese sentido. Y luego, quiero decir que el único acontecimiento de racismo que he sufrido yo, lo he sufrido por un fanático de Podemos. ¿Qué te pasó? Pues yo estaba trabajando, venía con mis compañeras de trabajo, y tú dónde eres, ¿no? De Cuba y tal. Ay, ¿qué tal la dictadura? Y digo, bueno, pues imagínate, justo antes de empezar todas las revueltas y me salta este señor y me dice que en Cuba no hay dictadura. Bueno, sí. ¿Están lobotomizados la gente de Podemos? Sí, yo no sé, o sea, es alucinante. A ver, es que el otro día en el programa de Esparza yo lo dije. Digo, es que al final para mí es que son débiles mentales. No, pero en Cuba sí hay dictadura, están matando, están secuestrando gente, están matando niños, están tumbando puertas, llevándose a los niños a la fuerza, reclutándolos a la fuerza. Hay una pila de jóvenes desaparecidos.
Hay gente que ha estado en la cárcel por un comentario en Facebook. Eso es. En Facebook. No, y las madres están desesperadas, las madres están desesperadas en las estaciones de policía y no quieren decirle dónde están sus hijos. Si es una dictadura. Madres, pensar, Exacto. pensar, las madres que me estáis viendo y que me estáis escuchando, que un día vuestro hijo va a una manifestación o lo sacan de vuestra casa porque ahí te meten la patada en la puerta y te sacan a tu hijo de tu casa y no sabes durante días, durante meses o durante el resto de tu vida qué ha pasado con tu hijo. Porque eso está pasando en Cuba. No. Por favor, que todo el mundo lo tenga muy claro, eso está pasando en Cuba. Cuba es una dictadura. No permitáis ni seáis cómplices de esas personas que te dicen, no, Cuba no es una dictadura. El que te dice eso es un dictador y quiere traer la dictadura a España. Los españoles tienen que abrir bien los ojos, que mira y tienen que mirarse en el espejo de nuestro país. Mira cómo la represión que estamos sufriendo nosotros, mira cómo está el país en ruina, que han acabado ellos, todos los hijos de ellos en yates y el pueblo pasando tremenda hambre. Bueno, si las grandes fortunas. Abran los ojos españoles y no se dejen engañar. No se dejen engañar, que eso es una dictadura total. Yo un genocidio. Mientras más veo lo que está pasando en Cuba y lo traigo a la práctica de la cena en España, yo digo, España está en peligro. Está en peligro. España Así está mismo. en estado de Poco a alarma. poco se le están metiendo. Está en estado de alarma, Y la ¿sabes? Unión Mira, Europea. llegó Fidel Castro, 59, dice, aquí igualdad de clase, igualdad de oportunidad, igualdad de no sé qué. ¿Para qué? Para mentirle a la gente y perpetuarse en el poder con su revolución, que ha sido disfuncional. Llega Pedro Sánchez diciendo, no voy a pactar con este, no voy a pactar con aquel. Total. Somos Es la lo primero necesidad de este país, hasta en 5 ocasiones diciendo que jamás se atrevería a meter al coletica en su casa, al que primero la casta y después ya sabemos al chalecito, y después viene y no las clava. Y no las clava y mira todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Estamos en estado de alarma. En España. No solamente en Cuba, sino también en España. Lázaro, ¿qué estáis haciendo? O sea, en la plataforma, yo el otro día yo no me había enterado, pasaba por la embajada de Cuba y vi que había un montón de gente manifestándose, pero luego el régimen castrista está también poniendo como en acción a infiltrados para que hagan contramanifestaciones. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo con eso? Imagínate que veíamos 2 imágenes la última semana que eran bastante deprimentes. Una es de Marrasca, que se hacía una fotico en la embajada con los cuerpos de seguridad policial y decía, aquí montando el dispositivo para proteger a la embajada. ¿Proteger de quién? De los cubanos, a los que esa embajada debería proteger. Es decir, Marlaska está protegiéndoles a ellos, a los dictadores, a los que suprimen derechos, les está protegiendo de nosotros, de los que queremos cambio de sistema en nuestro país, de los que además estando en tierra de libertad tenemos el derecho de hacerlo. Esa imagen la veíamos también hace poco la imagen de la nueva delegada comunista del gobierno, Mercedes, que decía, bueno, que se... La camarada Mercedes. La camarada Mercedes. La compañera. Esta cosa rara, que nos decía, había una huelga en la Unión Patriótica de Cuba en Santiago y hasta 27 personas estaban en peligro inminente para su vida. Y nosotros convocamos una manifestación con urgencia y Mercedes nos decía, yo lo siento mucho, pero que se esté muriendo la gente en Cuba no es un motivo para que se convoque a una manifestación con urgencia en España, cuando la ley nos ampara. Es decir, que hay un peligro grave. Y después veíamos que 2 días después, como una burla a nosotros, ella organizaba y aprobaba una manifestación alabando el comunismo que se hacía por toda la Gran Vía. Así, veíamos después también ahora estos días, cuando hasta nos estábamos manifestándonos, que la embajada y todas las plataformas del Partido Comunista Español, me imagino que Garzón también tendrá algo que ver, con Izquierda Unida, como ha hecho en otras ocasiones estos miserables, pues decía una contramanifestación a los cubanos libres. Y ya está, vamos todo el mundo para ahí. Gracias a Dios, yo le dije a la policía, yo llamé a Seguridad Ciudadana y le dije, si aquí a los cubanos libres nos pasa algo, el mundo entero lo va a saber, porque en todas sus plataformas están convocando ilegalmente a hacernos una contramanifestación. La policía es muy poca, es muy pocos ellos se concentraron allí y no les dejaron pasar. Y veíamos cómo el embajador de la dictadura a todos los de la plataforma comunista, incluyendo quizás amigos de Podemos, no sé qué, les abría la puerta y los dejaba pasar a la embajada. Sí. Les daba refugio a la embajada. Para que pudieran pasar. Así mismo. O sea, lo que pasa que es que, teóricamente, un gobierno
lo que tiene que intentar siempre, si hay una manifestación, es que no haya violencia y que no haya enfrentamiento. Igual, no sé si sabéis que yo estuve con el tema de las caceroladas mucho tiempo, montándolas y demás, pues hacían lo mismo, o sea, creaban la violencia ellos, o sea, el propio gobierno era el que decía a sus bases, los de Podemos, que cuando éramos gente que nos manifestábamos de una forma pacífica y que simplemente queremos hacer una manifestación pacífica como vosotros, o sea, los que están creando el problema, que es lo que nunca tiene que crear el gobierno, es este gobierno con tal de callar la boca a la gente. Nadie puede decir lo que ellos no quieren que digan y nadie puede levantar la voz. Es que es exactamente lo mismo. Es el comunismo. ¿Qué es lo que ha hecho Díaz-Canel? La gente se levanta y en vez de ir a donde está el pueblo y preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que yo no me entero y que ustedes están reclamando. Porque, pues, digamos, es que sería lo lógico. Es que es lo lógico. No, lo que dicen es, pues, hay que entrarle a golpe al pueblo y el llamado a, a la lucha antifascista, como dirían aquí. Pero que es lo mismo. Perdóname, es que me está enseñando un vídeo que, o sea, tú dices que son niños de 16, yo estos son niños de 12 años, a mí no me digas. Son niños de 12 años con el escudo, los que no... El pueblo le está hablando con ellos porque son niños, no quieren pasarle por arriba. Sí, los tienen como escudo humano. Y los están poniendo como escudos humanos ahí en la... Y el ejército de verdad, pues está a 25 metros de distancia. Es increíble. Hay algo que a mí me conmovió mucho y es una madre que está en una comisaría de policía arrebatada porque su hijo se está desangrando. O sea, voy a poner el sonido para que escuchemos los gritos de terror de esta mujer. Pues sí. Bueno, pues los que no estáis viendo el vídeo, supongo que están en un cuartel de la policía o algo así. Y es una madre viendo cómo su hijo se desangra y que no puede hacer nada. Y pues imaginaros, madres, por favor, madres, poneros en la situación de esa señora viendo cómo su hijo se desangra delante de ella sin poder ni siquiera acercarse a él. Eso es lo que estamos viendo que está pasando en Cuba. Y esto es lo que no es una dictadura para el gobierno de España. El gobierno de España es cómplice de lo que está sufriendo esta señora en ese momento, porque está apoyando la dictadura de Cuba. Y se está callando, está otorgando. Es espeluznante, ¿no? Siempre, nosotros como con las manifestaciones, lo que siempre reclamamos y reivindicamos es que Pedro Sánchez contundentemente acabe de reconocer que Cuba es una dictadura, que lo reconozca, que se acabe de pronunciar, que se acabe de pronunciar y que lo acabe de decir, y además que le exija a su ejecutivo en la Comunidad Europea que acaben de pronunciarse también acusando al gobierno de Cuba como una dictadura y que eliminen todo tipo de subvenciones y de ayudas a ese régimen que lo único que hace es machacar al pueblo, a un pueblo que le ha dado tanto, o sea, porque yo digo, es que el pueblo de Cuba le ha dado tanto a ese sistema y todavía quieren más, porque ahora quieren la vida de los cubanos. O sea, ¿hasta qué punto? Yo siempre lo digo, España despierta, por favor. España despierta porque vamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal con este gobierno que tenemos, o sea... ¿Cuántos muertos tienen que haber para que ustedes reaccionen? ¿Cuántos muertos para que la Unión Europea y la ONU y todas las sedes reaccionen? Contarme. Se están haciendo cómplices de la dictadura. Hay mujeres y niños que están muriendo ahí. ¿Cómo ustedes no van a decir que eso no es una dictadura? No hay libertad de expresión, te desaparecen. Genocidio contra el pueblo, disparándole al pueblo, a la juventud, que son los que están luchando en la calle. Abajo la dictadura. Eso es, lo son hace rato, son cómplices. Mira, hace muchísimo tiempo, por eso nos vamos mañana a Bruselas. Por eso le hemos puesto una demanda judicial a Bruselas, directamente a la Unión Europea, por ser cómplices de genocidio en Cuba y por ser cómplices de estos crímenes que está cometiendo la dictadura con el pueblo. Seguimos esperando. Me imagino que van a votar hasta el último tiempo que tengan, pero tienen que darnos una respuesta, porque lo hemos hecho con toda la vida. Si mañana vamos a estar a la 1 de la tarde, a ver, el Parlamento Europeo ha condenado las violaciones de los derechos humanos en Cuba, ¿ok? Bueno. Gracias, amigos, que tenemos allí. Pero el punto, tenemos el dedo sobre la llaga hay que seguirlo poniendo sobre la Comisión de Exteriores que dirige Borrell, conducido por Pedro Sánchez, porque siguen diciendo
que van a seguir los pactos de colaboración, el proyecto de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba, porque no hay otra vía de ver las cosas y porque ellos entienden que ha sido visibilizado el dinero, se saben que se ha utilizado y ha ido a parar al pueblo. Bueno, ¿saben a dónde ha ido a parar muchísimo de este dinero? Algunos millones, a la FMC. ¿Saben qué es la FMC? La Federación de Mujeres Cubanas, una organización montada por el castrismo, por el régimen de los Castro. Y dice Borrell cínicamente, así, a las cámaras, como si no tuviera vergüenza que sacara, dice Borrell cínicamente, no, eso es una organización de la sociedad civil, no tiene nada que ver con el gobierno. ¿Y sabe a dónde más han ido a parar? Unos cuantos millones. A Mariela Castro, al CNSEX, a este proyecto que debe defender los derechos de la comunidad LGTB, el feminismo, etcétera, etcétera, el Centro Nacional de Educación Sexual. ¿Y saben qué ha dicho Mariela Castro? Así cínicamente a la cara de toda la gente, que debería darle vergüenza a sus cómplices de la Unión Europea. El dinero que recibimos para nuestros proyectos va a ser solamente, o va a ir solamente a parar a beneficios de los revolucionarios en Cuba. ¿Quién eres tú? Sí. No, pero si es que de es los una cosa revolucionarios en Cuba curiosa. quiere decir no de todos los cubanos, No de la sociedad solamente civil los que están independiente. a favor del Claro, gobierno. sí, los que claro, no están sí, a favor sí. del Automáticamente gobierno. ahí la cláusula que establece que cuando hay una violación de los derechos humanos, esa cláusula que está establecida en el PDCA, este PDCA desaparecer automáticamente. Cuéntame, las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, que quieran colaborar con vosotros, que quieran saber lo que estáis haciendo, que quieran asistir a manifestaciones, ¿cómo os pueden contactar? ¿Cómo pueden unirse a vosotros? Bueno, sí, pueden buscar nuestras plataformas en Facebook, en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, pueden buscar nuestra Vamos web a decir también. el nombre de la plataforma. Acciones por la Democracia, Movimiento Acciones por la Democracia. También tenemos el Movimiento Somos Más. Hemos establecido una plataforma en Facebook que se llama Patria y Vida Madrid. Estamos en Twitter, estamos en todas Vale, las pero redes yo no sociales. tengo ni idea, yo estoy viendo este programa, digo, quiero saber qué están haciendo, quiero la próxima, me meto en Acción por la Democracia. Acciones por la Movimiento Acciones por la Democracia en Facebook. Movimiento Acciones por la Democracia. Y a partir de ahí ya te puedes informar. Acciones por la Democracia apoya todas las plataformas que se han ido registrando en todo el territorio nacional y también apoya y está en continua sintonía con todas las plataformas del ámbito internacional y tenemos una colaboración constante. Fluye la información de lo que está pasando y sobre todo lo que está pasando aquí en España, que es donde más... No, y que estamos todos los días en la Plaza del Sol, que eso es nuestra trinchera, todos los días para todos los que quieran sumarse. Estamos ahí de las 8 hasta las 10 de 8 a 10 de 8 a 10 de la noche. O sea, Y en la Puerta del Sol, de 8 todos a 10 los de la días, noche, todos que los tenéis días. montada una carpa, una mesa o No, algo. nos ponemos allí al lado del Metro de Sol, ¿Sí? Llevamos el altavoz, lo que tenemos para manifestarnos y utilizamos como el pollo este del Metro de Madrid, Sí. como tribuna, nos Como ponemos tribuna. ahí y bueno, pues hacemos lo que podemos. Como tribuna Simplemente anticomunista. Exacto, para ver si de alguna forma somos vistos, porque parece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está ciego y sobre todo para que España reciba el mensaje, porque como ciudadanos y residentes de este país nos asusta también. Además hay una cuestión, hay una cosa que yo quiero señalar porque no se me puede olvidar. Echenique, cuando empezaron las protestas en Cuba, que dijo que lo que está pasando en Cuba no debe ser asunto de preocupación dentro de la nación española. Y yo digo, ¿y tú? Vamos a ver. Pero, A ver, y tú, o sea, alma de cántaro. exactamente, alma de cántaro. Vamos a ver, alma de cántaro. Si no es problema de España, ¿de quién es? O sea, quiero decir, gracias a nosotros, todos los que trabajamos en España, todos los que somos parte de este país, tú Mira, tienes ¿qué una país? infraestructura que te puedes mover con tus limitaciones físicas. Se te ha hecho el Congreso de los Diputados a tu medida. Te pagamos los medicamentos y te pagamos esa silla eléctrica que tienes. ¿Cómo vas a decir a un pueblo hermano? Porque los cubanos somos hermanos de los españoles, porque hay un amor en España por Cuba, igual que en Cuba por España. Que lo que está pasando en Cuba no es no debería ser un problema de peso en España. O sea, es ese tipo de cosas. Cuando yo veo ese tipo de cosas y que todo el mundo se calla y le deja que hable. Son cómplices de la Te hierve dictadura. la sangre. O sea, Te Son hierve la cómplices, sangre. son cómplices Pedro Sánchez. Ellos apoyan a la Apoyan dictadura. El a la cómplice dictadura. es el que calla y el que no dice Ellos son un claramente. núcleo más del Partido Comunista. Totalmente. Es que Sí, a sí. mí ya hay una cosa cierta, que en todo esto lo que más me preocupa ya no es ni siquiera el apoyo de Pedro Sánchez ni del gobierno español. Es decir, es todo el silencio que hay
de toda la Unión Europea. Pues sí. Es decir, ¿dónde está Angela Merkel, que sufrió Pues el comunismo? Es decir, ¿dónde está Macron? Macron calladito. ¿Dónde está el primer ministro británico? Cuando ocurrieron las manifestaciones de 1980, todos los gobiernos, incluido François Mitterrand, que era socialista, se manifestaron en contra de aquello. El día 25 creo que me decíais sí. que desde Estados Unidos miles de cubanos el día desde 25 Miami, hay una caravana de todos los cubanos que están en Estados Unidos hasta Washington. Van todos en una caravana, en botes, en coches. Todos los cubanos se van a reunir el día 25. Pero, o sea, una bueno, caravana... en bote no sé, pero... Sí, el plan es subir por toda la I-95, que es la autopista que une toda esa zona. Vale, hay unas macromanifestaciones en Estados Unidos. Vale, es que yo había oído otra cosa, que iban a ir, la gente de Miami, cubana, se iban a acercar a la costa con sus propios barcos. Ya lo han estado haciendo todos estos días. Lo han estado haciendo todos esos días, pero supongo que está el límite, porque ahí cogen y le meten un misil. Las aguas jurisdiccionales. De hecho, está yendo la Guardia Fronteriza norteamericana a custodiarles, porque algunas embarcaciones tampoco están en condiciones de que si hay un mal tiempo y en el Caribe el tiempo cambia de repente en cuestión de segundos. Y sobre todo que Biden no autoriza a que los cubanos, porque los cubanos de Estados Unidos querían con sus embarcaciones ir y proveer al pueblo de Cuba con armas, y Biden lo ha evitado. Hay una ley que lo prohíbe, además. Hay una ley que lo prohíbe, pero quiero decir, pero es complicado, yo lo sé, pero es muy duro, o sea, ver que tu familia, que tu pueblo está muriendo, o sea... Esta era mi siguiente pregunta. Bueno, 25. ¿A qué todos a Washington el 25, a exigir una intervención humanitaria con urgencia. A la dictadura criminal de los Castro y a exigírsela al gobierno americano. Eso va a ser allí, y nosotros, los cubanos libres que también estamos por el mundo, vamos a organizar la nuestra, y en Madrid va a haber una a la que van a asistir, estamos convencidos, cientos y miles de amigos de la causa de la lucha por la libertad. También por toda el 25, la plataforma de España. El 25. Esto es muy importante. Claro. Todas las personas que nos estáis viendo de Madrid, por supuesto, cubanos y españoles que quieran apoyar, de Madrid y de toda España, todos los que los quieran apoyar se los vamos a agradecer. Persona que esté en contra de la dictadura, del asesinato, de la tortura, de lo que acabamos de oír, de ver como una madre ve a desangrarse a sus hijos en una dictadura sin poder hacer nada, cualquier persona, da igual tu signo político, da igual que seas de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, en Madrid esa manifestación hay que estar. Y los que estáis de fuera de Madrid, acercaros. O sea, estamos luchando por el pueblo cubano, pero estamos luchando por la libertad, que es lo que está pidiendo el pueblo cubano. Porque no vais a permitir... En Cuba los tienen reprimidos. En Cuba hay que apoyarles, porque es los tienen ya metidos en casa, en las cárceles. O sea, si los que estamos fuera no hacemos algo, les abandonamos. Otra vez tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad, y la oportunidad, porque la única salida, la única vía de que todo esto se solucione es la salida definitiva del régimen de los Castro de la vida de todos los cubanos. Entonces tenemos una oportunidad, tenemos que ejercer presión. Si los cubanos están en la calle, nosotros también. Si están protestando, lo podemos hacer. Podemos ser la fuerza de respaldo internacional para que una buena vez los gobiernos se pongan del lado correcto de la historia y en el contexto de lo que está pasando en nuestro pueblo y nos apoyen. Cubanos de toda España, amigos de la libertad de toda España, de todas nacionalidades, están invitados este 25 a acompañarnos. La manifestación, que esperamos sea una macro manifestación, ¿sabéis ya desde dónde? De Plaza Gran Vía, de Plaza Cibeles, por Gran Vía hacia Callao, donde vamos a tener el escenario. Vale, pues, hombre, yo desde luego ahí estaré con vosotros, os ayudaré a convocar, o sea, no os preocupéis, porque yo sí por lo que moriría es luchando por la libertad y por la democracia, y no quiero tener que marcharme de este país, ya te digo, incluso a nivel egoísta, no podemos permitir, mirad, imaginaros que Cuba acaba la dictadura comunista y es libre. ¿Qué pasaría con Venezuela? Se cae, cuando se caiga la dictadura. ¿Qué pasaría con esas dictaduras que están cuando llegando se caiga la dictadura, América Latina será libre de comunismo. Efecto dominó. Hay dos cosas muy importantes. Mira, hay un periodista mexicano que entrevista. A mí eso me llegó tanto al corazón que siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo. Entrevistó a Yotuel, que también nos va a acompañar en esta manifestación de Cibeles a Callao, y le dice a él y a Beatriz Luengo, dice: en las rodillas del pueblo de Cuba está la llave de la libertad de América.
Pues sí. O sea, Pues sí. eso es algo Bueno, que es la conmueve, semilla ¿no? del comunismo. Cuba es la semilla del comunismo. De América, y ya te digo, y de España. Y de España, o sea, sí, exacto. Podemos, Y de España, o sea, sí. Podemos porque tiene tanto miedo porque se reconozca una Una dictadura. Claro. Me están diciendo que tenemos que terminar. Podríamos estar hablando de esto, bueno, durante horas. Pues Sabéis sí. que aquí tenéis vuestra casa, cada Pues cosa que muchísimas queráis gracias. denunciar, cada cosa que queráis contar, esta es vuestra casa para contarlo. El 25 de julio, ya sabéis todos. 25 de julio. 25 de 2 julio. de la tarde. Empezamos Sí, en la Plaza de Cibeles. a las 2 de la A tarde las en 2. la Plaza de Cibeles. Eso es. Vamos a pasar calor, pero si es por la lucha de la libertad, Ahí no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Ismeli Álvarez. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. No sé tu apellido. Jaime Barahona. Jaime Barahona, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel Arnani, por estar con nosotros. Y muchísimas gracias, Lázaro Mirelis. Y muchísimas gracias por partiros el pecho por la libertad, porque vosotros estáis fuera. Es un deber, Podría es no un ser deber, vuestro exactamente. problema. Podríais dedicaros a vivir en España y olvidaros de ese No, infierno. hay una cosa que nos dicen que a mí me duele mucho, y es que qué afortunado eres porque has podido salir de Cuba. Qué afortunado eres porque puedes abandonar tu tierra. Ya, pero eres un afortunado, Sí, pero, lo pero entiendo, tú tienes a tu familia, lo tienes a sus entiendo, amigos, tienes pero a tus duele, compatriotas. pero duele. Imaginaros Duele españoles muchísimo, que duele tuviéramos muchísimo. en España llegar a una dictadura y tuviéramos que salir todos despavoridos, sobre todo los primeros, los que estamos aquí. Pues dando abran bien guerra. los ojos, porque lo que Exacto. viene para arriba ustedes es eso mismo, lo que estamos cruzando y yo nosotros. terminaría con una frase que siempre decimos mucho en Sol: Madrid será la tumba Tumba del del comunismo. Patria y Madrid vida. será la tumba Patria del y vida. comunismo. Patria y vida. Que así sea. Patria y vida. Patria y vida.